Codiarte. Buenas, bienvenidos. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a esta primera charla de un ciclo de jornadas. Ana, disculpa que te interrumpa. Sí. Falta gente para ingresar todavía, yo te aviso. Ah, perdón. Bueno, los esperamos un poquito. Vamos viendo que se ingresan todos. Perfecto, los espero. Vamos a esperar que ingresen todos y darle un tiempito para que se le vaya acomodando el video a todos los participantes. Yo te doy el ok. Dale, decime. A los coanfitriones de la reunión, recuerden que pueden reactivarse el micrófono. Ok. Ahí está. Bueno, Analía, Sí. ahora sí. Activate el micrófono. Buenos días a todos, mi nombre es Analía Boscato y les doy la bienvenida en representación de Asia a este inicio de charlas. Va a ser un ciclo de jornadas en donde vamos a trabajar distintos aspectos del abuso sexual en la infancia y adolescencia. Les cuento que Asia es un grupo conformado por distintos profesionales de diferentes disciplinas que trabajamos en la intervención y la prevención de las temáticas del abuso sexual en la infancia y adolescencia. Nuestro objetivo es dar visibilidad al Asia y generar estrategias de abordaje y de prevención que surjan desde diferentes miradas, desde el ámbito jurídico, en el proceso judicial completo, desde la denuncia, pasando por los diferentes tipos de prueba, hasta el momento de la sentencia, desde la psicología, que nos aporta el conocimiento que tiene el impacto del abuso sexual en las víctimas, también nos provee de las herramientas necesarias para poder detectar los indicadores del delito, y desde la escuela como marco social y formador que va acompañando al niño y al adolescente en su desarrollo. Entonces, justamente desde estos tres ámbitos es que van a ir surgiendo las voces que nos van a ir ilustrando y dándonos profundidad en esta temática a través de este ciclo de charlas. Les cuento que estas charlas se van a ir dando una vez por mes, un sábado durante la mañana con una duración aproximada de 1 hora y media. Ustedes van a poder encontrar en el sitio web la información de cada una de las charlas y ahí se van a poder inscribir. Es necesario que tengan una inscripción previa.
Y todas estas charlas están destinadas hacia una jornada nacional en forma presencial, que esperemos que se pueda realizar en marzo o abril del próximo año. Les cuento además que la próxima charla se va a dar el 11 de julio y va a estar el doctor Carlos Rosansky hablándonos sobre los abusos sexuales en las infancias, la escucha a las víctimas y el ataque a los profesionales. Les cuento además que esto se está transmitiendo, esta charla, por YouTube, y que ustedes pueden realizar durante esta charla distintas preguntas a través del correo electrónico de Asia, ¿sí? Y luego serán respondidas por los diferentes disertantes. Les pido por favor que para poder agilizar el tema de las preguntas puedan decirnos a quién está dirigida la pregunta. Yo a continuación los voy a dejar con la doctora Liliana Casanova, que es instructora judicial y va a ser la moderadora de esta charla. Muchas gracias y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Espero que me vean y me escuchen correctamente. Les cuento que hoy van a estar con nosotros el doctor Carlos Donoso Castex, que es fiscal desde el año 1993, titular de la Fiscalía de lo Criminal y Correccional, número 20, que tiene competencia en delitos graves y que, por supuesto, interviene en causas de delitos de abuso sexual. El doctor, entre el año 2000 y 2002, fue elegido vicepresidente y máxima autoridad del Ministerio Público en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Desde el año 1999 trabajó activamente en la Asociación Internacional de Fiscales, que reúne a fiscales de todo el mundo. En el año 2004 fue elegido vicepresidente de esta asociación y fue reelegido sucesivamente hasta el año 2013, desempeñándose actualmente como miembro del órgano consultivo de dicha asociación. Durante su gestión se hicieron numerosas conferencias, entre ellas las que versaban sobre el tema de protección de víctimas y testigos, las experiencias innovadoras en los ministerios públicos, la eficacia en la persecución penal y, por último, el rol del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Junto con un grupo de fiscales crearon la Asociación Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, de la cual fue presidente hasta el año 2016. Es un fiscal con una vasta experiencia, hace 27 años, y ha brindado públicamente y ha tenido una activa participación en temas institucionales, y principalmente en el tema de las fiscalías especializadas y la presencia del Ministerio Público y su rol con los medios de comunicación. También está con nosotros la doctora María Cecilia Pérez, quien luego de una extensa carrera en el Poder Judicial, juró como agente fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en el año 2007. En el año 2011 fue designada por la Fiscalía General de La Matanza para la implementación del Plan Piloto de Fiscalías Especializadas en Violencia de Género, ejerciendo actualmente como titular de una de las fiscalías de dicha especialidad. Como miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Matanza, coordina la Comisión de Género de la asociación y en representación de dicho departamento judicial forma parte de la Comisión de Género del Colegio Provincial de Funcionarios y Magistrados. Ambos fiscales nos van a contar un poco de sus experiencias en torno a los delitos que atentan contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Para comenzar, vamos a escuchar al doctor Carlos Donoso Castex. Buenos días a todos. Gracias por haberse levantado temprano este sábado. Se valora mucho. También quiero agradecer a los organizadores por esta amable invitación para poder tener la charla con todos ustedes. Creo que la circunstancia de que estemos todos, desde la mayoría por lo menos, desde nuestras casas, a lo mejor algunos en una oficina, si es temprano un sábado, sería extraño, pero la circunstancia de que estemos todos en nuestras casas permite que todos quienes están escuchando puedan sentirse relajados dentro de sus casas, incluso desayunando. Por favor, no desayunen delante mío, sería bastante complicado trabajar viéndolos comer.
más allá de esto, para poner un poquito de un tono de humor, al menos en el comienzo, debo decir que cuando fui convocado sorpresivamente por los organizadores, la verdad es que me llevó a pensar, a reflexionar, porque justamente el tema vinculado al abuso sexual infantil con estos tiempos de pandemia, que fue así como fue la convocatoria. Y evidentemente esta pandemia que nos está azotando a todos y que nos tiene encerrados, en gran medida, no todos, pero trabajando desde nuestras casas, nos ha llevado a cambiar la óptica y la visión en la manera de encarar todo nuestro trabajo. Tengo claro que el auditorio para el que puedo estar conversando está integrado por operadores de justicia, por licenciados en psicología, por público común que tiene interés en esta temática, como así también gente del mundo de la docencia, por supuesto, y alguna sorpresa más de gente de otros ámbitos, porque como digo, la temática creo que es de interés. Pero por eso esta visión interdisciplinaria creo que es muy rica, creo que va a ser muy interesante en las charlas que habrán de venir en los próximos sábados, escuchar las visiones de los distintos ángulos para poder llegar a la jornada final que suena realmente muy interesante, muy atractiva, que es justamente vincularnos todos los operadores para tratar de mejorar desde nuestro ámbito lo que sea la prestación del servicio de justicia para poder llegar a impartir justicia y que realmente las víctimas de estos delitos encuentren el reparo en la medida de lo posible desde nuestro ámbito. Dicho esto, en esta época de pandemia, en primer lugar nos cuesta a todos, pero hay que tomar conciencia de lo que nos está pasando alrededor. Evidentemente tenemos un bombardeo informativo enorme, con lo cual nadie puede decir que no sabe lo que pasa, pero esto lleva a que en algún momento se relaja o se minimiza hasta que la pandemia nos toca cerca. Cuando vemos como el día de ayer que se contagia alguien cerca del presidente de la nación, entonces alguien reacciona y dice, caramba, esto puede llegar a cualquier esfera. Y nadie está exento de esto. A veces tenemos actitudes o conductas que parecen ser, como digamos, heroicas o como gente que se expone en demasía. Creo que no hay que llegar a esos extremos, creo que se puede ser profesional, trabajar, y la justicia está trabajando en este sentido silenciosamente, a veces en forma muy injusta, es atacada, por supuesto que no hago observaciones generales porque como siempre hay de todo en este mundo, en todos los ámbitos, pero sí sé que desde la justicia se está trabajando silenciosamente, pero se está trabajando mucho en forma remota a través de los medios tecnológicos. Todos hemos progresado y seguimos progresando y avanzando en esta temática y sorprendiéndonos, porque incluso esta capacitación rápida a la que todos hemos tenido que someternos y evolucionar, porque más allá de que algunos tuviéramos mayor o menor acceso a la tecnología, evidentemente hemos progresado y avanzado mucho en esta temática durante este tiempo. Más allá de esta introducción, lo que quiero decir es que la charla que pretendo hacer no pretende partir desde una charla académica, desde puntos de vista teóricos, sino tratando de ser práctica y tratando de que pueda servir o intercambiar ideas como para que nos invite a pensar. Siempre siento que desde la experiencia y desde la práctica tenemos que generar la posibilidad de rever incluso nuestra propia tarea, generar autocrítica e incluso compartir nuestras experiencias que siempre van a ayudar, tanto las nuestras como las de ustedes, para poder enriquecernos y poder progresar en nuestra labor diaria y ser lo más eficaces posibles cada día. Esta idea es la que busco justamente siempre, que es la de llevarnos a pensar. Partiendo de esto, creo que en esta época de pandemia, cuando se decía cómo abordar la temática del abuso sexual infantil, obviamente se nos planteaba, es uno de los temas más delicados, porque hoy en día la justicia en general, la justicia penal, los casos que me toca intervenir, la realidad es que prácticamente diría que hoy en día estamos trabajando como si fuera un momento normal. Estamos recibiendo declaraciones de todo tipo por vía telefónica, por vía de WhatsApp, por vía de Zoom. O sea, toda la tecnología está puesta como para poder hacer absolutamente todo. Tenemos firma digital, con lo cual estamos emitiendo nuestras opiniones, nuestros dictámenes en forma remota, estamos participando de audiencias, haciendo juicios orales,
hecho audiencia de mediación penal los otros días con 8 participantes. O sea, estamos haciendo una cantidad de cosas desde la tecnología que creo que no hay barreras que no podamos sortear si realmente tenemos la intención de trabajar activamente desempeñando nuestro rol profesional. Ahora bien, en el tema puntual y concreto de los abusos sexuales infantiles, sin duda, la temática es diferente y es delicada. Hay que tener mucho cuidado en este tema. ¿Por qué? He tenido charlas incluso durante estos días con integrantes del grupo infanto-juvenil del Cuerpo Médico Forense. He conversado con la coordinadora e incluso con otros integrantes del Cuerpo Médico Forense. Por lo que sé, algunos incluso estarían participando de esta charla. E incluso hemos intercambiado ideas y justamente me llevo por lo menos la tranquilidad de coincidir bastante en nuestro pensamiento. ¿Y en cuanto a qué? Creo que realmente forzar en este momento las salas Gesell o las entrevistas a los chicos, realmente, a mi entender, es contraproducente. ¿Esto se podría hacer desde el punto de vista tecnológico? Posiblemente la respuesta sea sí. Esto, la posibilidad del Zoom permitiría que tecnológicamente pudiéramos hacerlas. Ahora, ¿es conveniente? ¿El resultado sería eficaz? ¿Es lo que pretendemos? Y si se me permite decir, creo que no. Creo que lo importante en los casos de abuso sexual infantil y lo que debe ser urgente hoy en día, en primer lugar, es apartar al agresor de la víctima. Eso es lo primero que debe tener en mira cualquier fiscal o el servicio de justicia. Eso es lo que es urgente. También, por supuesto, todo lo que haga a la detención, si corresponde una detención inmediata, porque hubiera la prueba suficiente para propiciar una detención inmediata. Si así no fuera, por supuesto, tomando los recaudos del caso, incluso hay medios tecnológicos como pulseras electrónicas de algún sospechoso, si incluso fuera extranjero, y en este momento con las fronteras cerradas, la posibilidad de evadirse de la justicia y salir del país es bastante más limitada, incluso la retención de los pasaportes ha sido utilizada en otras oportunidades o documentos. Pero la realidad es que hoy en día debe primar, a mi entender, lo primero es resguardar al niño o niña y también, a su vez, tomar las medidas que correspondan respecto a la detención. El abordaje del menor en estas circunstancias, pretendiendo tener sala Gesell, tiene 2 posibilidades. Una es remota y la otra es presencial. Partiendo inicialmente de la presencial, hay enormes riesgos que no deben minimizarse. El traslado de un chico por la ciudad con sus padres, madre, abuelos, tutor, la persona que esté a cargo de su guarda, evidentemente genera ya de por sí un riesgo porque estamos sacando a las personas del aislamiento en el que debieran encontrarse. Por lo cual, esto debe hacerse solo en casos de suma urgencia y debemos tener en cuenta también que en estas audiencias, para garantizar los derechos de todas las partes, son varias las partes involucradas que deben participar. Pensamos en el defensor o los defensores, peritos de partes, la fiscalía de parte del juzgado, es una cantidad, incluso defensores, representantes del menor, de la defensoría del menor, con lo cual son varias las personas que debieran estar presenciando esta audiencia. Esta audiencia podría ser presenciada por Zoom, podrían decir algunos, sí, es cierto, pero pensemos en ambas posibilidades. Si la hacemos presencial, hay mucha gente que se está juntando en un determinado lugar, con lo cual esto no sería conveniente por los riesgos, no sabemos cuánto resguardo tiene cada una de esas personas y llevamos a tener contactos interpersonales nutridos que deben evitarse y la salud debe estar ante todo. Es evidente que la salud y las consecuencias sobre la vida que pueden tener la situación pandémica que atravesamos son prioritarias. Por supuesto que tenemos en cuenta que esta temática que debemos abordar, cuál es delitos de la gravedad, como los que hablamos, que es el abuso sexual infantil, merecen toda nuestra atención. Pero si pretendemos hacerlas por vía Zoom, también tenemos los problemas no solo tecnológicos, porque no todo el mundo tiene el acceso, por supuesto que sí nosotros, pero no a lo mejor en determinados hogares, determinados grupos familiares, no todos tienen el acceso o el manejo de la parte tecnológica. Si así fuera incluso, depende también mucho de la edad del menor. ¿Por qué? Si tenemos un niño, sabemos que un niño o una niña debe ser abordado por un profesional para ganarse la confianza, para ganar su atención, y esto a través de la cámara con un niño es realmente
pensado menor a 12 años, 13 años, es realmente inviable o muy difícil, se perderían incluso muchos gestos, e incluso el lugar donde está el menor no es el mismo lugar donde está la persona profesional que lo está abordando, con lo cual, evidentemente, no sabemos cuánta transparencia tiene el lugar o tranquilidad tiene ese chico que estaría en un ambiente solo, no puede estar, debería estar con un padre, madre, alguien alrededor que podría influenciar sobre sus dichos y con lo cual podría haber cuestionamientos posteriores. Evidentemente, hacer a las precipitadas este tipo de audiencias de sala Gesell serían peligrosas porque llevarían o dejarían abierta la posibilidad de tener que repetirlas con el riesgo de revictimizar a un menor sometiéndolo a reiterados abordajes que se vislumbran innecesarios. Por eso creo que es fundamental, a mi entender, por lo menos desde la práctica, tratar de limitar esta sala Gesell, salvo a casos absolutamente necesarios. Yo entiendo que, por ejemplo, en fiscalías especializadas en esta temática, se enfrentan frente a esta problemática y pretenden llevar adelante, porque es propio de su tarea y habla bien de ellos, pero hay que entender que la prioridad debe ser el niño y ante esto, salvo un caso de suma urgencia, entiendo que no se debe llevar adelante. De las preguntas que he hecho con el cuerpo médico forense, por lo que sé en estos 85 días, por lo menos hasta hace un par de días atrás que hablé en la semana, solo se habían intentado hacer 2 salas Gesell bajo circunstancias remotas. Y la verdad es que los resultados no fueron los esperados, en un caso un corte de luz, en otro caso los medios tecnológicos con que se contaba en el grupo familiar, el ambiente donde podía estar el menor, no fue el apropiado, con lo cual los resultados no fueron los que realmente se pretendían. Por eso digo, es evidente que al menos en el ámbito, yo estoy hablando en el ámbito nacional y en cuanto al cuerpo médico forense. Sé también que desde el cuerpo médico forense se ha pretendido generar protocolos en esta línea. Creo que no hay que forzar. Los licenciados son claros y sé que comparten en mucho la visión que yo tengo en esto en cuanto a no forzar. No es un no querer trabajar, por favor. Obviamente, repito, estamos trabajando y mucho, y en lo personal estoy trabajando en todos los casos, pero estos casos tan puntuales con niños no hay que ser precipitados y hay que tener en cuenta que son sujetos de derecho, no objetos de prueba, y que no se debe pensar solo como en un papel o un caso y olvidarse de la criatura, que es lo más importante. Si su testimonio puede ser prestado en 2 o 3 meses sin riesgo de su salud y de su grupo circundante y toda una cantidad de profesionales a los que tampoco se debe exponer, porque como vemos, nadie está exento, hasta el mismo presidente, de estar hackeado por esta pandemia y los riesgos de esta enfermedad. Por eso digo que tenemos que ser muy cautos y la prueba a veces no tiene por qué ser a las corridas. Estas audiencias tienen, evidentemente con el diario del lunes, como decimos, pueden tener resultados diversos. Liliana me va a decir después cómo vengo con el tiempo. Pero esto, en cuanto a los resultados, debemos tener mucho cuidado porque la audiencia que se toma, a veces se tiende a pensar que si se escucha al menor rápidamente y prontamente, va a tener las vivencias muy cercanas y podrá hablar. Esto no es automático. La experiencia indica que cada niño es una persona diferente y que los resultados son diferentes. Muchas veces cuando el trauma que ha tenido que vivir es tan cercano, lo bloquea, lo cierra y evidentemente lo pone en una situación por demás difícil como para tener que afrontar un abordaje o una entrevista, y muchas veces lo vemos y lo vivenciamos, se bloquean, guardan silencio y no pueden expresarse. A veces necesitan tener un tiempo mayor, con lo cual no se puede nunca saber a ciencia cierta. La realidad es que estas cosas no se olvidan, con lo cual la vivencia va a poder ser transmitida por el menor tiempo más adelante. Por supuesto que las edades de los chicos son diferentes, chicos o chicas, por supuesto, niños y niñas y adolescentes. Es evidente que chicos de 14 años en adelante, por supuesto que depende de la maduración de cada uno de ellos, es muy difícil encasillar edades, va de suyo, pero ya cuando tienen de 13, 14 años para arriba, esta posibilidad es un poco más accesible, pero siempre, como digo, debemos tener en mente las posibilidades de estos chicos en cuanto a la posibilidad de avanzar. Lo mismo ocurre con los psicodiagnósticos, es muy dificultoso hacerlos a distancia, esto realmente necesita un contacto directo, hay elementos con los que se debe trabajar, y evidentemente los profesionales del cuerpo médico no podrían en muchos casos hacerlo a distancia por cuanto deben tener el contacto directo y mostrar determinadas cosas con las cuales, elementos con los que deben trabajar, con lo cual también es bastante difícil de llevar adelante. Pero no solo la prueba es la sala Gesell. Debemos entender
y como fiscales debemos abrirnos que no todo puede pivotear sobre el niño o sobre la niña. Debemos ser lo suficientemente inteligentes para saber que hay otras pruebas que nosotros podemos lograr. Porque más allá de que estos delitos se cometan en soledad, es evidente que podemos reunir probanzas de otra manera. Y para eso es muy importante escuchar los testimonios de todas las personas cercanas al menor que han tenido contacto con él, los que han recibido su primera versión del hecho, su reacción, su gestualidad, todo lo que expresaron, sus sensaciones, sus sentimientos, y ya hablamos de padres, de madres, de profesores, de maestras. A título de ejemplo, en estos días, esta semana, sin ir más lejos, llegó a mí, a mis manos, un caso puntual de una niña discapacitada, con una capacidad diferente, afectada de Down, y justamente que sufrió un abuso sexual simple, estamos hablando, de parte de un encargado de edificio, y los padres no se prestaron a que la chica declarara, muy respetable por cierto, pero pudieron brindar el testimonio de la madre, que fue la primera que recibió la versión de la niña, el padre que llegó y también pudo escuchar esto. Esto ocurrió hace 2 meses, llegó el caso a la Fiscalía por esas cuestiones propias de esta bendita situación pandémica de parte del juzgado, demoró en llegar a la Fiscalía, llegó hace prácticamente 4 o 5 días atrás. En cuanto llegó a nuestras manos, tomamos estas declaraciones en forma remota con padre, con la madre, con la maestra que había tomado contacto, porque esto ocurrió justo la semana antes de que comenzara la cuarentena, con la maestra también que había tomado contacto con la menor. Esta maestra pudo brindarnos el testimonio de lo que la chica contó, porque es una chica que puede expresarse y puede hablar con facilidad, y esto lo narró frente a su maestra en el colegio. También hubo actas que se celebraron en la parte del colegio y en la escuela. Esto se hizo llegar con todos estos elementos, justamente las vivencias que se volcaron. Se pudo pedir la indagatoria del responsable, y no solo eso, sino que la Fiscalía a mi cargo requirió la exclusión del encargado del edificio del inmueble, como así también la prohibición de acercamiento respecto a la menor, lo cual en el día de ayer fue otorgado por el señor juez, y el encargado del edificio, el portero, fue sacado del edificio, porque es evidente que tanto la menor como el grupo familiar se encuentran en una situación por demás vulnerable, absolutamente intimidatoria, saber que están cruzándose con el agresor en cualquier momento, entrando o saliendo del edificio, y la posibilidad de ser intimidados. Con lo cual, esto solo a título de ejemplo, evidentemente, María Cecilia, que después me seguirá en el uso de la palabra, integra una Fiscalía Especializada de Provincia, podrá contar seguramente casos que tiene a diario, pero este tipo de casos nos demuestran que se puede hacer cosas sin contar incluso con los dichos del menor, a título de ejemplo. Entonces, la causa puede avanzar, puede prosperar, se pueden tomar medidas y llegar a pasos adelantados sin la necesidad de tener que estar con la sala Gesell como un elemento que frene nuestras investigaciones. Tenemos que ser amplios en la colecta probatoria. Con respecto a las fiscalías especializadas... Doctor, perdón. ¿Cómo, Liliana? ¿Cómo estamos? Que lo interrumpa, doctor, le quedan menos de 5 minutos. Muy bien, vamos a tratar de ir un poco más a lo puntual. Sabemos, con respecto a relleno un poquito, estos temas son temas que nos apasionan. El tema de la sala Gesell. Es evidente que los chicos cuando hablan y cuando se expresan, en las filmaciones y todo lo demás, su gestualidad es muy importante. Y es por eso que en lo que se debe volcar siempre en las declaraciones de los padres, todos los gestos, cómo han reaccionado, todo lo que puede ser un llanto, todo lo que puede ser cualquier tipo de gesto. Yo digo, me tocó desde el año 93 como fiscal hasta el día de hoy pasar por todas las experiencias que teníamos respecto a la evolución hasta llegar a la sala Gesell. Yo soy de la época de las cavernas, pero me he ido ayornando. Cuando yo comencé, los abordajes a los menores, las declaraciones eran tomadas en los juzgados. O sea que con esto estoy diciendo que desde allá vengo y hemos llegado a todo esto y se sigue evolucionando. Tenemos que aprovechar todas las experiencias. Había un viejo fiscal al que yo tengo un enorme aprecio, un fiscal de Japón que era muy reconocido, el doctor Minoru Shikita, que siempre decía que la experiencia, más allá de los protocolos novedosos y el pensar que todo lo nuevo es mejor, lo que decía Minoru Shikita era: la experiencia no se compra, la experiencia es un don muy importante que debe valorarse, que debe utilizarse, y hay cosas que se han vivido, se han vivenciado, que son muy útiles. No todo lo nuevo es mejor. La combinación de ambas cosas, sin duda, nos va a servir para poder avanzar. Con respecto al tema de la prueba, y con la parte interdisciplinaria de licenciados en psicología y docencia, sí, desde la justicia hemos visto en muchas oportunidades
que el punto de vista de la docencia es muy importante tener comunicación desde el sistema judicial, porque vemos mucha burocracia en lo que se refiere a la denuncia de hechos de esta naturaleza. Las denuncias pueden ser hechas en comisarías, en fiscalías o incluso en la Cámara Criminal en el ámbito nacional, pero también muchas veces la primera vez que los chicos hablan, o hablan frente a sus padres, o hablan frente a los docentes, y los docentes son una vía de ingreso de estos casos muy amplia. En muchas oportunidades hemos visto por vías burocráticas que se demora en poner esto en conocimiento judicial, se manda a direcciones provinciales, a dirección del colegio, y empieza a pasar por distintos lugares sin darse intervención judicial, y este tiempo se pierde en la colecta probatoria. Muchas veces hemos visto este tipo de cosas y que realmente creo que debemos tener cuidado y mejorar, tratar de que el ámbito docente mejore en cuanto a este tipo de cuestiones. Creo que básicamente como idea final, y que no es algo como para preocuparnos, porque evidentemente alguno dirá, pero entonces, ¿qué se hace en plena pandemia, doctor? No se pueden hacer las Gesell, no se puede... Bueno, hay cosas que tenemos que entender, que estamos frente a distintos derechos en pugna, el derecho a la salud, el derecho a la vida y por supuesto el derecho del menor a encontrar una solución a su caso, y la va a tener. Evidentemente, por supuesto que es distinto, no estamos ante un riesgo de perder un caso por 2 o 3 meses, sino que estamos poniendo en riesgo a su grupo familiar y debemos preservarlo. Más allá de esas circunstancias, estos delitos se dan la mayoría de las veces o dentro del grupo intrafamiliar o en circunstancias cercanas, como podía ser el caso que plantea un encargado de edificio, o en los colegios, o en la propia calle, en la vía pública, pero sí en los casos intrafamiliares, hoy en día en esta situación pandémica, por supuesto que lo primero que debemos tratar de hacer ante un caso intrafamiliar es apartar al agresor inmediatamente, y esto es lo que debemos tener como cuestión urgente. Todo lo demás lo podemos ir juntando la colecta probatoria para seguir avanzando. Creo que tenemos que seguir innovando, creo que toda esta cuestión tecnológica que hemos aprendido a utilizar y estamos utilizando en la actualidad, nos lleva a cambiar y nos debe llevar a cambiar la visión que teníamos hasta ahora, porque cuando salgamos de todo esto, no debemos olvidar todo este aprendizaje que estamos haciendo en materia tecnológica para poder agilizar el sistema de justicia. Toda la posibilidad que estamos teniendo de tomar declaraciones en forma inmediata por esta vía es muy rica y evidentemente no se debe dejar de lado luego que todo esto pase. Pero también tengamos en cuenta que los recursos con que contamos, también debemos decirlo, son muchas veces a título personal. Y ahí debe haber un mea culpa de parte de las autoridades del sistema judicial. Porque la realidad es que todo esto que está ocurriendo en enorme mayoría, diría un 90 y pico % de los casos, es posible gracias al esfuerzo personal de todos los operadores de justicia. Y me refiero a jueces, fiscales, defensores, por supuesto con sus propios equipos y todos nuestros equipos de trabajo, porque yo no trabajo solo, tengo un equipo como tiene cada uno de los operadores de justicia, yo tengo muchos empleados trabajando conmigo y cada uno está poniendo sus propias herramientas tecnológicas para todo esto y no se nos está dando. El pretender llevar a que trabajemos en forma presencial forzadamente, Liliana, sé que ya estoy en tiempo, a que trabajemos forzadamente, lleva a veces a cuestiones cínicas, porque hemos visto de las Cortes Supremas, de los altos tribunales, que en más de una oportunidad se dice quienes deban concurrir a su lugar de trabajo deberán hacerlo respetando todos los protocolos de higiene y sanidad. Señores, señoras, sabemos perfectamente que los protocolos de sanidad distan mucho de ser realidad. Pueden ser letras maravillosas, muy bien escritas, pero la realidad es que los recursos con que se cuenta son limitados. Muchos incluso, la limpieza que se hace de los ambientes a los que se quiere hacer concurrir a integrantes del sistema judicial, o incluso en algunos casos a víctimas de algún delito, no están a la altura a veces de las circunstancias y debemos reconocerlo. No debemos poner esto abajo de la alfombra. No se puede filmar a alguien vestido de astronauta con un fumigador haciendo creer que con eso toda la justicia está sanitizada. Esto no es así. Muchas veces sabemos que la limpieza no está a la altura de las circunstancias y esto deberá ser materia de revisión en un futuro, porque evidentemente hoy en día incluso tenemos las realidades como ordenanzas que están en grupo de riesgo y no limpian, y sin embargo hay autoridades judiciales que deben asistir a sus despachos a lugares que no tienen las condiciones sanitarias correspondientes. Pero todo esto se puede hacer por el esfuerzo y el reconocimiento mío para toda la gente que trata de mejorar y de hacer las cosas en forma más eficaz
¿Y justamente para qué? Para que tratar de que estos casos no queden impunes. Y para esto tenemos que dar lo mejor de nosotros, y creo que se puede por todas estas circunstancias, porque la sala Gesell, más allá de estas circunstancias, no son la única herramienta para poder avanzar en estos procesos. Al menos por el momento doy por terminado acá por una cuestión de tiempo y quedamos después a ver. Sé que va a haber la posibilidad de preguntas y me explayaré un poquito más en algunos temas más puntuales. Le doy la palabra a María Cecilia. Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias. doctor. Ahora le pasamos a la doctora Pérez para que tome la palabra. Y no se excedió tanto del tiempo, no se preocupe. Gracias, Liliana. Doctora Bueno, Pérez. Gracias, Liliana. Bueno, buenos días a todos y todas. Les agradezco que se hayan levantado, como dijo el doctor Donoso Castec, tan tempranito para escucharnos, para hacernos pensar sobre este tema. Agradezco a la Fundación por haberme invitado. Es un tema que me parece muy importante discutirlo, y más en esta época de pandemia. Bueno, yo voy a compartir ahora un PowerPoint que hice como para no irme del tema, dado que tenemos poco tiempo. Así que si me permiten, un segundito. Un segundo porque lo tenía en el... Puede fallar todo. ¿Qué va a hacer? Es así. Mientras Cecilia busca la pantalla, esto tiene que ver con lo que dice el doctor Donoso, ¿no? Que nos muestra la dificultad de la tecnología, porque somos nosotros nuestros propios generadores con nuestros propios recursos. Y esto es lo que sucede día a día en la Fiscalía, cuando tratamos nosotros de subsanar con nuestros conocimientos la falta de elementos. Hago una observación mientras, sin sacarle tiempo a Cecilia. No tengo el volumen, sí. No, ya está. ¿No? Sí, ya lo encontré. Esperen, pero bueno. Es así. Estaba abierto en la computadora, pero bueno, todo puede fallar. Es así. Sí. La ley de Murphy. Pero es parte de la tecnología y bueno, no hay forma de evitar esto. Cecilia, si querés, vamos contando. Ahí está. Sí, pero espérate porque tengo que poner, me sale arriba en un segundo que quiero poner. Pero no puedo, me sale. A ver ahora. Disculpen, por favor. Bueno, ¿ahora me escuchan? Perdónenme, Sí. ¿Me escuchan? Adelante, Cecilia. Sí, adelante, se te escucha y se ve bien. Vamos a ir adelantando. Bueno, discúlpenme a todos, pero bueno, nada, son cosas que pueden pasar.
Bueno, como lo dijo en la presentación Liliana, yo soy fiscal especializada en la Matanza, en la departamental La Matanza. Somos en total 5 fiscalías especializadas en esta temática, conformadas por 2 fiscales cada una de ellas, o sea que somos 10 en total. Cada fiscalía tiene su grupo de trabajo, conformado por funcionarios, empleados, como pasa en Capital, y además tenemos asignada una psicóloga, que es parte del equipo y que trabaja con nosotros. Las fiscalías especializadas en la matanza no solamente abarcan la temática de delitos contra la integridad sexual, sino también que abarca el tema de la violencia de género y la violencia familiar. O sea que es una especialización bastante compleja la que tenemos a cargo. Trabajamos con protocolos de actuación justamente para evitar los inconvenientes que pueden traer este tipo de investigaciones. Son investigaciones de mucha carga emocional, así que bueno, nada, intentamos protocolizar todo. Obviamente que el protocolo de actuación en una causa sobre violencia familiar o de género no es el mismo protocolo que tenemos en cuanto a los abusos sexuales, ¿no? Y también difieren si son abusos sexuales donde las víctimas son niños o niñas o adolescentes, y cuando son mayores de edad, porque también intervengo en ese tipo de denuncias. Bueno, ahora sí nos metemos entonces en un tema de abuso sexual. Yo les hice acá una hoja de ruta. Lo que significa la hoja de ruta es cómo se puede iniciar una investigación. En la provincia de Buenos Aires las investigaciones se llaman IPPs, investigaciones preliminares preparatorias. Las denuncias se pueden iniciar en sede policial. ¿Quiénes pueden iniciar esta denuncia en sede policial? Bueno, quienes tienen legitimidad para efectuarlas, que son el padre, la madre, el tutor, el familiar, la institución escolar, donde concurre el niño o la niña. Y acá es importante hacer, después más adelante igualmente lo voy a mencionar, tratar de entender lo importante que significa, que ya lo dijo el doctor Donoso Castells, en cuanto a las instituciones escolares, ya que son los primeros a veces que tienen contacto con los niños, de donde los niños se animan y niñas se animan a comentar o a mencionar el tema de ASI. El servicio local, bueno, en la provincia de Buenos Aires existe un organismo municipal que se llama Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y Adolescente, que interviene en todo lo que tenga que ver con problemática de niños y y adolescentes. También pueden iniciar la denuncia los hospitales o cualquier institución de salud que por alguna razón tomen conocimiento de la existencia de ASI, y acá también es importante mencionar, creo que más adelante alguna Filmina estará, lo importante de entender que los efectores de salud tienen obligación de denunciar en caso de que tomen conocimiento por alguna razón de existencia de ASI. Para eso nosotros desde la departamental tratamos de bajar línea con respecto a eso. Muchos médicos o profesionales de la salud tienen miedo o no saben hacerlo. Bueno, por eso nosotros nos dedicamos a veces, lo hemos estado haciendo, hacer bajadas de línea, cursos, charlas, como para que ellos entiendan cómo tienen que hacer las cosas y hacerlas bien para que después no se frustren las pruebas, obviamente. Como ya lo dije antes, esto lo voy a volver a repetir, en relación a los efectores de salud, al igual que los efectores de educación, tanto públicos como privados, resulta ser obligatoria la denuncia cuando toman conocimiento de casos de ASI, y eso está previsto en el artículo 4 de la ley 12.569. Parece mentira, pero bueno, hay ciertos profesionales que, como ya lo dije, tienen un poco de recelo en hacer eso. Para eso nosotros hicimos un protocolo desde las fiscalías especializadas para explicarles cómo, y se los bajamos a los efectores de salud especialmente, para que sepan cómo efectuar las denuncias. Y no, digamos, como ya dije, se frustre la prueba. Los mecanismos de denuncia en la provincia de Buenos Aires son muy variados, o sea que no hay excusa para nada, ni en épocas de pandemia ni en no épocas de pandemia.
los mecanismos de denuncia se pueden hacer por correo electrónico de denuncia, por la página del Ministerio de Seguridad, a través de una app que se puede bajar en los celulares, cualquiera de nosotros lo puede tener, por correo electrónico en la Fiscalía de turno y al mío personal, como lo he estado recibiendo, y ante las comisarías zonales. O sea que es muy variado, esto digamos no sería un obstáculo en épocas de pandemia para denunciar. Respecto a todos los organismos que coactúan, digamos, en las investigaciones de ASI, y acá sí tenemos problemas en épocas de pandemia, son muchos y muy variados. Con algunos trabajamos de manera fluida y con otros ahora en esta época se nos está dificultando porque son, como lo voy a mencionar en cada caso, son organismos que no dependen de la procuración y dependen de corte. Bueno, uno de los primeros es el CAD, que es el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, que es digamos, la mano derecha nuestra, porque la psicóloga que está, ahí la vi que está participando del Zoom, la licenciada Ledesma, es la que está asignada a nuestra Fiscalía para ayudar con esta temática, pertenece al CAD, y es un organismo que está dentro de la Procuración. Las asesorías de menores e incapaces, que son las que intervienen desde el inicio de cuando existe una IPP, que hay un niño involucrado, para obviamente salvaguardar sus derechos. El CTA, que es el llamado Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, este es uno de los organismos, como les decía, que pertenece a Corte. En la actualidad, en La Matanza, y creo que en el resto de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos contacto con el resto de los fiscales de abuso sexual de la provincia, este organismo está prácticamente cerrado ahora, y para nosotros es esencial porque son los que confeccionan los informes sociales, médicos y psicológicos respecto a los niños, niñas y adolescentes. Y actualmente con la pandemia está cerrado. Otro de los organismos es la asesoría pericial, que también dependen de Corte, en la provincia de Buenos Aires, que también se encuentra cerrado, trabajando, digamos, con guardias mínimas. Ellos son los que confeccionan las pericias psicológicas y psiquiátricas respecto de, obviamente, de los abusadores mayores de edad, ¿no? De los que están involucrados en las causas. Otro de los organismos son los juzgados de familia, bueno, y el servicio local, que ya les expliqué la función que tenía. Los hospitales públicos y el cuerpo médico, ambos, bueno, en el caso de los hospitales públicos, aplican el tema de la profilaxis cuando se producen los hechos de ASI, y si son hechos que ocurren dentro de las 72 horas, proceden también, ayudan a la toma de muestras. Por eso es muy importante que los profesionales de los hospitales públicos sepan cómo hacerlo, porque esto puede frustrar la prueba, como lo dije antes. Y respecto al cuerpo médico también, toma de muestras en caso de que en los hospitales no se puedan hacer. Bueno, y ahora me meto en un tema que ya el doctor estuvo mencionando, para que más o menos entendamos. La Cámara Gesell en la provincia de Buenos Aires está prevista en el artículo 102 bis del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y la resolución 903-12 de la Suprema Corte. Esta resolución elabora un protocolo de recepción de testimonios de víctimas, testigos, niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos o deficiencias mentales mediante el empleo de la Cámara Gesell. En la provincia de Buenos Aires, a diferencia de Capital, Nación, la Cámara Gesell se toma como adelanto extraordinario de prueba. Por eso todo lo que voy a decir después tiene que ver con requisitos que sí o sí deben cumplirse, porque es una prueba que no se puede repetir, obviamente por la revictimización de los niños, pero además porque entra directo, o sea, se graba, ahora yo les voy a explicar cómo se hace, entra directo al juicio de la manera que se hace en la parte de instrucción. Bueno. Esta es la primera fase, la fase preliminar a la recepción del testimonio de Cámara Gesell, porque ustedes saben que la Cámara Gesell, como bien lo dijo el doctor Donoso Castex, es nada más y nada menos que la recepción del testimonio de los niños
niños y adolescentes. ¿Qué se hace? La fase preliminar de la recepción del testimonio se hace primero. Tenemos que tener el informe médico, la evaluación psicológica previa a la toma de la declaración, la entrevista psicológica de evaluación con el niño. Esto quiero aclarar que es, digamos, es el protocolo que se sigue previo a la pandemia, que ahora después yo voy a explicarle el protocolo que se hizo en La Matanza por el tema de la pandemia. Bueno, la evaluación psicológica previa a la toma de la declaración, la entrevista psicológica de evaluación con el niño o niña, el perito realiza informe de sus conclusiones. Si la evaluación se concluye, en la evaluación que hace la perito o la psicólogo, el psicólogo, se concluye que el niño está en condiciones de prestar declaración, este protocolo de la Corte dice que se deberá tomar a la mayor brevedad posible, y si es posible, mejor sería tomarlo el mismo día que se efectúa el informe de la psicóloga. Bueno, a raíz de los problemas que se estaban teniendo en La Matanza con respecto a la recepción de los testimonios en Cámara Gesell, nuestra fiscal general, la doctora Ochoa, sacó una resolución que lleva el número 681, que dispuso que ante las dificultades del CTA, que les dije que era el cuerpo que es el que se encarga de hacer las pericias en La Matanza y en toda la provincia de Buenos Aires, las pericias de los niños, para brindar una respuesta adecuada a los requerimientos formulados por los distintos órganos judiciales, las que se veían reflejadas en las fechas en que el CTA designaba para la realización de las pericias psicológicas a los niños, niñas, víctimas de ASI, lo que también se veía reflejado en la escasa cantidad de cámaras Gesell que efectivamente llevadas a cabo en La Matanza, lo cual conllevaba una demora en las investigaciones de ASI. Ello concluyó en la resolución 681, mediante la cual se dispuso que las psicólogas asignadas a las fiscalías especializadas deberían intervenir en los casos de ASI, evaluando al niño a los fines de determinar si el mismo estaba en condiciones de prestar declaraciones en Cámara Gesell y, de ser así, luego llevarla a cabo la misma psicóloga. En palabras más sencillas, el CTA, que es este cuerpo técnico del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, tardaba mucho en darnos las fechas para las pericias previas a la Cámara Gesell. Entonces, como consecuencia de eso, no se hacían cámaras Gesell prácticamente. Entonces, se dispuso que las psicólogas que estaban asignadas a nosotros, que no pertenecen al CTA, pero sí al CAP, digamos, vieran a los niños y ellos solamente evaluaran si el niño estaba en condiciones o no, o está en condiciones o no de prestar declaración en cámara Gesell. Una vez que se establecía que sí, entonces esa misma psicóloga es la que en Matanza hace las cámaras Gesell con los fiscales. Bueno, las ventajas ya los dije: acortamiento de plazos para la realización de la cámara Gesell, los niños se relacionan con la profesional de manera directa, generándose entre ambos un vínculo que le permite al niño abrirse, y la misma profesional que evalúa al niño acerca de si se encuentra o no en condiciones de llevar a cabo la diligencia de cámara Gesell es la misma psicóloga que después va a llevarla a cabo. Bueno, las cuestiones prácticas, bueno, nada, esto tiene que ver más con nosotros, con una organización, que es la coordinación, todo lo que, esto lo que quise marcar es todas las complicaciones que el doctor Donoso Castex habló recién de todo lo que nos lleva a nosotros a realizar la cámara Gesell y cómo se obstaculiza ahora más todavía en épocas de pandemia. Esto tiene que ver más con la realización en sí de la... Bueno, este es lo del protocolo que les dije yo, que se evaluó, que se elaboró hace poquitos días en La Matanza, respecto a la realización de las cámaras Gesell en tiempos de pandemia. Más allá, igualmente, decirles que todavía no se ha hecho ninguna desde que comenzó este tema. Bueno, la recepción del testimonio en cámara Gesell deberá tener carácter restrictivo y en los siguientes supuestos. Esto es más o menos como lo dijo el doctor Donoso Castex. Se realiza solamente cuando se torna indispensable oír al niño o niña para la adopción de medidas urgentes de índole cautelar que intentan resguardarlo, cuando, habiéndose adoptado medidas de coerción personal, de su declaración dependa su mantenimiento o la cesación de las mismas. Cuando me refiero porque esto es por ahí algo muy técnico,
Las medidas de coerción personal es cuando se tiene que tomar una medida de detención con el imputado, por ejemplo, para hacerle fácil, porque sé que es variada la escucha en esta jornada. Cuando la falta de este testimonio pueda causar un grave perjuicio al proceso, o en el caso contrario, la medida deberá efectuarse cuando no exista riesgo alguno para la salud de las personas. Estos, digamos, serían las excepciones de la realización de la cámara Gesell en tiempos de pandemia. Bueno, el fiscal interviniente, previo a todo trámite, requerirá informe médico. Bueno, esto es más o menos como ya se los dije, y esto sí me parece importante, que es parte del protocolo, que se le informará a los progenitores de los niños acerca del acto y sus características, y se les requerirá su consentimiento expreso para su realización, justamente por todo lo que pasa en esta época con el tema de la pandemia. Si no cuentan con movilidad, entonces el traslado estará a cargo de la Fiscalía. Bueno, luego el fiscal deberá requerir en forma oral escrita al juez para que disponga la recepción de la declaración del niño. Ustedes saben que de la Cámara Gesell hay un montón de actores que participan, no solamente yo como fiscal, sino el asesor de incapaz, el asesor de menores, la defensa del imputado, el juez de garantías, su secretario, o sea, es todo un combo que hace muy difícil realizar una Cámara Gesell ahora en esta época, porque es juntar a todas esas personas en una misma sala, ¿no? Ahí decía justamente que lo que sí o sí no se puede, digamos, no dejar de hacer, es que el contacto de la psicóloga con el niño, o sea, esto no se puede hacer a distancia, porque nosotros tenemos que resguardar la salud mental de los niños, y nosotros no sabemos con quién ese niño está acompañado y cómo puede de alguna manera influenciarlo para que diga tal o cual cosa. Entonces, sí o sí el niño, si se decide hacer la Cámara Gesell, hay alguna razón específica, el niño debe ser trasladado sí o sí a la sede de la Fiscalía, no nos queda otra cosa. Bueno, acá más o menos, como sé que hay un público bastante variado, pero hay muchos psicólogos, quise traer cómo nos manejamos nosotros con el tema de los requisitos para los peritos de parte, por lo menos en provincia. Así que bueno, los requisitos para presentarse como perito de parte, para que después puedan actuar en una causa, en una investigación, es tener un certificado de ética en vigencia, y el artículo 9 de la ley 10.306 de ejercicio profesional de la psicología dispone que cuando un psicólogo se desempeñe en un distrito diferente al distrito base, deberá presentarse en aquel a los fines de cumplimentar la inscripción correspondiente. Obviamente también tendrá que acercarse a la fiscalía o al juzgado a aceptar el cargo de perito psicólogo, y para la asesoría pericial nuestra, que es la de La Matanza, el colegio de psicólogos que corresponde es el que está ubicado en la localidad de Morón. Ese informe para ustedes. Bueno, como conclusión, considero que la especialización es necesaria, pero recalco la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria, creando vínculos y estrategias con otros organismos actores imprescindibles en la misma problemática, a saber, como ya dije, los juzgados de familia. O sea, nosotros solos no podemos trabajar si no es manera mancomunada con los juzgados de familia, el servicio local, el CTA, las asesorías periciales, los hospitales, obligándolos a cumplimentar con el protocolo ASI, y todos aquellos organismos dependientes del Ministerio de Seguridad, obviamente. Para ello, desde nuestra departamental, intentamos tener un contacto fluido, y cuando digo esto es porque motorizamos bastante charlas, reuniones con jueces de familia, charlas en los hospitales, siempre, como dije antes, tratando de bajar línea directa para que todos los profesionales que intervienen de algún modo en las investigaciones de ASIN sepan qué hacer, y no dejen de hacer justamente por alguna cuestión de miedo. A veces nos tienen miedo a nosotros, a la justicia, porque tienen miedo de meter la pata, y la verdad que yo siempre les digo que prefiero que me llamen. Nosotros tenemos los celulares abiertos todo el tiempo, a mí no me importa si me llama un médico, un enfermero, prefiero que lo hagan antes que no lo hagan. Y como lo dijo el doctor, que lo escuché que también lo mencionó, acá lo importante es que entendamos que los niños son sujetos de derecho y no objetos de derecho.
Doctora, estamos sobre el tiempo Sí, ya. ya termino, me faltan dos filminas y que quiero llegar a la estadística que es importante. Bueno, obviamente que todo lo que dije es en pos al interés superior del niño. Si nosotros tenemos eso como meta, nunca nos vamos a equivocar. Por lo menos es lo que les digo a mi equipo y que lo tienen como marcado a fuego. Bueno, y estas son unas estadísticas que se los quise traer para que lo confeccionaron ahí Liliana y Rosario Duro, que son parte de mi equipo. Estos son números que ellas hicieron, que sacaron del sistema entre enero de este año y hasta el 11 de junio de este año. Sobre un total de 101 denuncias, siempre hablando de abuso sexual, ¿no? Fueron denunciantes víctimas mayores el 26,74%, madres y padres 55,44%, otros adultos responsables el 9,90%, organismos públicos el 0,99%, víctimas mayores por ASI propio 6,95%, niños, niñas, adolescentes representan el 63,33% de las víctimas. Y si a esto le sumamos, como bien ponen acá las chicas, las denuncias hechas por víctimas, al ser mayores de edad, el porcentaje llega al 73%, 73,27%. Esto último tiene que ver con que a veces no se animan durante su niñez, digamos, a denunciar, y lo hacen cuando tienen 20, 25 años, 19, bueno, ahí está el número, que es un número muy, muy importante. Y bueno, y acá la estadística que hablábamos con respecto al tema de los agresores, son agresores intrafamiliares, se dan en el ámbito intrafamiliar, el 63%, 63,36%, que es un número muy elevado. De ese 63,36% tenemos que hay 8,91% de padres, 16,83% de padrastros, 6,93% de abuelos, 17,82% de tíos y 7,92% de otros, y parejas o exparejas 4%, casi 5%. Bueno, y acá tiene que ver con el círculo de confianza, el 21,78%, y el desconocido, que más que nada por mayores. Bueno, y para finalizar, y ya agradeciendo, el abuso, saqué este pequeño extracto de un prólogo de un libro de abuso sexual infantil que me encantó, por eso se los comparto. El abuso sexual es una de las formas de violencia más frecuentes en nuestra sociedad, siendo necesario dotar a todos los profesionales que se enfrentan con este problema de las herramientas necesarias para llegar a diagnósticos precisos que en su momento avalen sentencias justas. Bueno, les agradezco a todos, espero no haberlos aburrido y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, doctora Pérez. Aquí hemos escuchado a ambos agentes fiscales. Me parece importante resaltar que los dos hicieron hincapié en este cambio de paradigma que se dio en estos últimos años, es que el niño es sujeto de derecho y que debemos velar por evitar la revictimización del niño. Y esto lo vamos a lograr siempre con la interdisciplinariedad. Aquí nuestro auditorio, que es bastante interdisciplinario, nos tiene que permitir alcanzar la posibilidad que vayamos a un nuevo cambio de paradigma, que es la perspectiva de la niñez, que se oiga al niño, la niña y el adolescente desde su propia perspectiva, desde sus propias palabras, sin requerir que sus expresiones sean técnicas, ni exigirles mayores precisiones en sus relatos que se le exige a una víctima de hurto común todos los días en nuestras investigaciones. Bueno, muchas gracias, doctora, por darnos un poco de luz a todo lo que venimos trabajando en la pandemia, que necesariamente necesita de la interdisciplinariedad, pero también de la creatividad para evitar la revictimización. Ahora bien, vamos a pasar a las preguntas que nos han estado llegando. La primera para el doctor Carlos Donoso. Doctor, ¿reciben un trato preferencial los niños o niñas víctimas y con riesgo de victimización sobre el proceso del adulto imputado? La pregunta aparentemente apunta si se le da alguna preferencia en el trato a los niños, doctor. Sí, en realidad esto me lleva a una reflexión que tenía justamente, me quedé pensando, porque a veces uno cuando va hablando va dejando cosas o ideas en el camino.
que si los hago pensar nuevamente, pensemos cómo afecta a un adulto, a cualquier persona adulta que es sometida a abuso sexual. Pensemos esa persona adulta, varón o mujer, independientemente de lo que fuera, cuando tiene que brindar su testimonio. Esa persona sin duda está afectada. Lo vemos a diario. Cuando tiene que brindar su testimonio sabemos que es una situación traumática, es revictimizante para él, para esa persona, es un momento realmente muy difícil que debe atravesar. Si eso pasa con un adulto, imaginemos con un niño o una niña. Evidentemente la respuesta cae de maduro. Si a un adulto lo afecta como lo afecta, ¿cómo podemos pensar que se puede encontrar un niño que está en plena etapa de desarrollo, que aún no tiene absolutamente a veces en claro, por su temprana edad, no tiene todavía su madurez sexual establecida? ¿Cómo puede afectarlo en una cantidad de variables desde el ámbito, desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo no vamos a tener que tener un cuidado especial para esos niños? Por supuesto que ese debe ser el norte, nunca debemos perderlo. Y esto me lleva a una reflexión cortita, no quiero quitar tiempo, así puede haber otras preguntas. Cuando hablamos de fiscalías especializadas, tengo una idea muy puntual. Yo he hablado de charlas sobre fiscalías especializadas en general afuera, y creo que tiene sus pros y sus contras. Y cuando me refiero a las fiscalías especializadas en este tipo de delitos, que creo que en este tipo puntual de delitos creo que son realmente importantes que las haya, sí creo, por lo menos desde mi punto de vista personal, nunca involucro a nadie más, me hago cargo de lo que digo, creo que los profesionales fiscales que están dentro de estas unidades, a mi entender, deberían ser seguidos, en el sentido de decir, deberían ser evaluados, por cuanto no sería ilógico pensar que tuvieran que rotar luego de unos años, porque la temática a la que se los ve, a los que están sometidos, es una temática muy dura, muy compleja, que puede realmente afectarlos a título personal, y creo que es bueno que rotar. Por supuesto que sin perder esa experiencia que se tiene, porque también hay que rotar y capacitar nueva gente, pero creo que dejar solo a esta temática durante mucho tiempo a determinados fiscales puede o afectarlos a ellos, o por otro lado, la otra desventaja que podría tener en algunos casos, que pasa en el ser humano muchas veces, es que se tiende a entrar en un costumbrismo, a acostumbrarse o tomar como que eso es algo natural porque pasa a ser su trabajo de todos los días, y tenemos que tener en cuenta que cada caso es diferente, cada niño es diferente, y nunca podemos tomarlos como números, son personas. Y por eso creo que justamente con esto damos respuesta a decir que justamente al niño lo afecta en una forma muy diferente y por supuesto debe ser abordado en una forma muy distinta. Muy bien, doctor. La pregunta va dirigida a cualquiera de los dos doctores, Pérez o el doctor Carlos. ¿Cuánto tiempo contemplan que se puede esperar para realizar la cámara Gesell? ¿Qué pasa si esta situación de confinamiento en la que estamos prosigue? ¿No se alteraría el testimonio? ¿Quién va a contestar primero? Cecilia primero, Cecilia. Sí, en realidad, por eso yo en una de las filminas lo aclaré. Hay casos y casos, o sea, primero hay que ver si el niño está en condiciones supongamos que sí, yo creo que apunta la pregunta a que ya fue vista por la psicóloga, fue visto por el psicólogo, y el niño puede prestar declaración. Si es así y se dan algunos de los requisitos que yo dije en las filminas, o sea, que sirva como para tomar una medida de coerción con respecto al imputado o alguna medida cautelar con respecto al niño, yo arriesgaría, y siempre teniendo en miras el interés del niño, sí o sí lo hago, o sea, trato de hacerlo. Sí coincido con el doctor Donoso Castex que tiene que ser una excepción porque es movilizar muchos actores, pero bueno, lo haría, sin dudas lo haría. Hago solo un agregado muy cortito a lo que Cecilia señalaba, por supuesto comparto todo lo que dice. Solo señalar que tengamos en cuenta, en cuanto a los tiempos, no hay un tiempo, a mi entender, no hay un tiempo absolutamente establecido. Creo que esto es muy flexible, depende de cada caso particular, cada caso debe ser analizado en concreto, pero tengamos en cuenta como ejemplo, por ejemplo,
valga la redundancia, que hay casos que los niños hablan sobre el abuso mucho tiempo después, o incluso años después, y sin embargo ese testimonio igual es muy válido y también es evidentemente prioritario y un gran elemento de prueba, por supuesto pensándolo desde el punto de vista del proceso. Con lo cual quiero señalar que el tema de los tiempos no es algo que deba ser categórico o pensar que porque ha pasado mucho tiempo esta prueba se va a diluir. No, no es así. Bien, acá los doctores o el público preguntan cómo propiciar que los profesionales del sistema de salud denuncien el ASI cuando lo detectan en el ámbito institucional, sin verse expuestos a contradenuncias, generalmente de mala praxis. Va dirigido a ambos también. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, doctor, si quiere, no sé por qué hace mención a la mala praxis. Sería bueno que aclare eso, porque la verdad que yo como fiscal no veo para nada mala praxis que un psicólogo o que un médico denuncie. Es obligatorio, o sea, la denuncia es obligatoria. Por ahí sería bueno que amplíe en cuanto a qué, mala praxis en cuanto a qué. Porque como lo dije en mi exposición, considero que es obligatorio la denuncia cuando se tome conocimiento de un hecho así. Es más, yo considero que cometería delitos si no lo hace, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así que me parece que, no sé, por ahí si quiere aclarar algo más, la persona que hizo esa pregunta. Hago una observación, agregando, Cecilia, sobre eso. Creo a lo mejor, tratando de interpretar al quien hizo la pregunta, que a lo mejor no se está refiriendo solo al conocimiento que toma el profesional médico al momento digamos, de examinar o de recibir a alguien en un centro médico, sino que a veces ocurre que cuando un médico examina por algún tema, algún pediatra, examina a algún menor por alguna cuestión, alguna dolencia, ha pasado que descubre algún tipo de sintomatología médica que lo lleva a pensar que está en presencia de un abuso sexual infantil, y en ese caso han hecho denuncias. A veces, pues lo que puede ocurrir, y supongo que eso puede ser la preocupación del profesional médico, de la ciencia médica, es que a lo mejor ese diagnóstico finalmente no se ve reflejado en la realidad y no fue así, porque puede haber un error de diagnóstico, o aparte tampoco esto es una ciencia exacta, y con lo cual podría ser que a lo mejor no ha sido lo que estimó que podía ser el facultativo. Finalmente, luego de hacerse una investigación al respecto, se descarta la posibilidad de ASI. Entonces, ese riesgo o temor que pueda tener un profesional a eso, creo que sin duda esto debería descartarse, porque es evidente que el profesional no tiene un interés en particular en perjudicar a nadie, tampoco hace una imputación concreta contra alguien determinado, sino que señala lo que está observando desde su punto de vista profesional y médico. Nada más. Muy bien. Es una pregunta para la doctora Cecilia Pérez. La consulta es que respecto a ciertos departamentos judiciales de la provincia donde son los fiscales quienes toman la cámara Gesell y no un psicólogo, si ve esto como un riesgo desde la obtención de los datos probatorios. A ver, si es así, no sería una cámara Gesell, o sea, porque las cámaras Gesell, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, yo entiendo que hay departamentales, por ejemplo San Martín, que eso lo sé, que no toma la cámara Gesell como adelanto extraordinario de prueba, entonces, bueno, ahí es diferente. Yo sí considero que es un riesgo, yo no lo haría, en mi departamental eso no pasa, es muy discutible, eso está muy discutido. Yo tomé la postura de que para mí la cámara Gesell debe hacerse como adelanto extraordinario de prueba, y eso no cambia, o sea, es en general en mi departamental. Pero creo que la departamental de San Martín es la única que lo hace como testimonial común y lo lleva adelante el fiscal. La verdad que yo creo que es un riesgo, y el riesgo para mí es el niño, porque siempre uno tiene que evitarle la revictimización, y esto puede llevar a ser declarado nulo más arriba, y por algún tribunal que caiga la causa,
y esa prueba se debería repetir, y yo creo que esto va totalmente en perjuicio de los niños. Por eso yo en mi fiscalía y en toda la departamental, en La Matanza, se hace como adelanto extraordinario de prueba para ser incorporado directamente al juicio sin tener que volver a correr el riesgo que se lo declare nulo. Así que considero que sí es un riesgo que los fiscales no deberían tomarla ellos, sino hacer intervenir al juez como corresponde. Pero es una opinión, a ver, respeto a San Martín, o sea, eso es discutible. Muy bien, vamos a ir dando por finalizada la última pregunta. Hay muchas, pero después las vamos a canalizar por otros medios. Esta pregunta va dirigida a ambos y pregunta específicamente cómo adaptar la ley a la pandemia para recibir las testimoniales de una manera remota. Algo hablamos del tema durante la exposición, pero les preguntan específicamente por este punto. Doctor, ¿quiere empezar? Sí, cómo no. Es evidente, esto excede ya una cuestión vinculada al tema de Sala Gesell, sino las declaraciones puntuales. Nosotros, por lo menos en la experiencia personal, estamos recibiendo declaraciones testimoniales por videollamadas de WhatsApp o de Zoom, cuando son más de una interviniente. Cuando la declaración pudiera ser realmente dirimente, una declaración trascendente a los fines del proceso, luego al bajarlo eso a un acta que hacemos nosotros directamente, se la enviamos por mail al testigo y le pedimos su conforme, o sea, con lo cual tenemos ese conforme guardado, porque al carecer de firma, al estar a distancia, estas declaraciones no tienen firma. Por supuesto que si fueran trascendentes, porque estamos hablando con varias partes o lo que fuera, también podrían ser grabadas por Zoom, pero todas no pueden ser grabadas, sería realmente un gasto enorme, sería un esfuerzo inútil que no se justifica. En definitiva, todas estas declaraciones, si llegan a juicio, podrán ser refrendadas en juicio oral, serán convocados eventualmente todos estos testigos a juicio, y allí deberán sí o sí, frente al tribunal, sostener su versión. Va de suyo que ninguno de los fiscales queremos torcer la realidad ni la verdad, ni modificar lo que estamos volcando en estas declaraciones, con lo cual simplemente si algo es muy trascendente, entonces sí se manda con un simple ok, un simple estoy de acuerdo, dado bien, con eso nos alcanza. Si no, simplemente con bajar esa declaración, señalar que es por videollamada, por qué número se hace, al testigo se lo invita a exhibir en pantalla su número, su documento de un lado y del otro, para ahí tomar una captura de pantalla, justamente que después la anexamos adelante del acta que elaboramos con su declaración, con lo cual tenemos su cara con la foto de su documento que corrobora que estamos en presencia de la misma persona. Creo que con esto este riesgo en realidad se diluye y no habría por qué, incluso saliendo de esta pandemia, poderlo seguir utilizando. Doctora Pérez. Sí, coincido con lo que dice el doctor Donoso Castex. Lo hacemos habitualmente, no solamente recibimos testimonios por videollamadas, sino también tomamos indagatorias, para que entiendan todos, declaraciones a los imputados por sistema de Webex o Microsoft Teams, que es el que usa la provincia de Buenos Aires. Así que sí, lo estamos utilizando bastante. Con las complicaciones que demostré yo al principio, técnicas y tecnológicas, pero bueno, intentamos hacerlo como para ponernos menos en riesgo nosotros y los testigos y los detenidos, pero es la época que nos toca y nos tenemos que ir adaptando a ella, así que sí. Y es necesario, a veces no nos queda otra, o sea, dependemos de una prueba así como para avanzar con la investigación, así que sí. Bueno, si bien quedan varias preguntas por contestar y algunas otras que podrán surgir con posterioridad, las mismas podrán ser remitidas al correo hacia jornada@gmail.com para que sean evacuadas por las personas que han participado hoy en la jornada. Ahora le doy la palabra al doctor Ezequiel Pereira Sorraquín. Quiero agradecer en primer lugar a María Cecilia Pérez, a Carlos Donoso Castex y a Liliana Casanova por su intervención y participación en estas charlas, en donde nos explicaron que, pese a las limitaciones que existen hoy en día, el esfuerzo y la vocación de los funcionarios judiciales, de los empleados y de todos aquellos que están relacionados con la justicia, inclusive en la parte pericial, privada, etcétera, continúa
y todo está puesto en miras de protección del menor. También quiero agradecer sobre todo a los asistentes que aceptaron abordar con nosotros un tema tan sensible como es el Asia. Hemos ido en esta charla aproximadamente unas 230 personas y esperamos que podamos haber satisfecho las expectativas que ellos tenían cuando ingresaron. Queremos agradecer también, quiero agradecer en particular al equipo que está llevando adelante estas charlas, integrado por Analía Boscato, Roberto Casanova, Pablo Martínez, Ana Quevedo y Loela Pereira. Sabemos que no somos los primeros en abordar esta cuestión, pero esperamos no ser los únicos y queremos asegurarles que vamos a continuar con este ciclo con todo el profesionalismo y la continuidad que pudieran esperar de nosotros. Nuestra próxima charla va a ser el día 11 de julio a las 10 horas. Vamos a escucharlo al doctor Carlos Rosansky, ex camarista federal e impulsor de la Cámara Gesell, que nos va a hablar sobre el tema de abusos sexuales en las infancias. Escucha a las víctimas y ataca a los profesionales. Esto está relacionado en especial con algunas de las preguntas que se plantearon sobre cómo se aborda tanto a la víctima y cuál es el papel de los profesionales que intervienen en este tipo de charlas. Y sabemos que quedaron muchas dudas, muchos temas que no se pudieron contestar adecuadamente por falta de tiempo, preguntas que no se hicieron, y ofrecemos que si se ponen en contacto con el mail de Asia, vamos a tratar de darles una respuesta. Muchas gracias a todos y los esperamos el día 11 de julio. Y damos por finalizado este Zoom. Hasta luego a todos. Gracias.